este es un momento muy importante, muy lindo, porque finalmente vamos a, vamos a empezar con uno de los libros más fascinantes que hay en la Biblia, por el momento en el que el libro se escribe. Eh, es muy importante, muy importante, muy importante tener claro que el contexto en el que el apóstol Juan escribió era un contexto eh, sumamente poderoso, importante, significativo, porque ya prácticamente no había la posibilidad de ofrecer sacrificios en el templo de Salomón. Perdón, en el templo, en el segundo templo, este, técnicamente el tercer templo, segundo templo, porque era uno reconstruido por Herodes, segundo templo. Pero hermanos, ya no había la posibilidad de tener sacrificios, y el desarrollo de la palabra se estaba dando y el camino estaba siendo sumamente conocido. Y entonces ustedes entenderán que surge la necesidad de escribir estos libros que se llaman los evangelios. El primer libro, bueno, ya lo vamos a ver, pero básicamente el libro de Juan, del libro de Juan, del apóstol Juan, que por cierto hay una discusión muy interesante en algunos especialistas a referir eh, que no es del todo, no es del todo absolutamente cierto que es el apóstol, y me hace mucha gracia esa discusión porque, sí, porque él mismo se califica como el discípulo amado, lo cual nos da la indicación de que está hablando del apóstol Juan, pero porque no hace una alusión personal a yo escribí esto. Es por eso que hay una discusión ahí que me pareció como que no tienen nada que hacer. Y entonces se pusieron a hacer eso. Y alguna gente inclusive, eh, cuando hablan de Juan, se refieren a Juan del Apocalipsis como el Juan de Patmos, y a Juan se refieren como Juan el Evangelista. Se los digo porque en algún momento se pueden encontrar semejante enredo, para que sepan que eso no tiene mayor relevancia. Entonces, ¿quién era don Juan? Don Juan era hijo de Zebedeo, era pescador de oficio y es directamente llamado por Jesús, como ustedes, la mayoría de ustedes saben que así fue llamado por Jesús. Pero aquí entramos a ver a un detalle importante con relación a los evangelios, y aquí tenemos que ver algo que es crucial. Eh, y es esto. Por ejemplo, vean, el evangelio de Marcos, el autor es Marcos, Juan Marcos. Eh, ¿Quién es este Juan Marcos? Se mantiene siempre en el anonimato, y aparece de un pronto a otro en algunas escenas. No se sabe con detalle realmente quién es, pero escribe uno de los evangelios y estudiamos que era un ayudante, ¿recuerdan? Estudiamos que era un ayudante. El evangelio de Marcos tiende a ser el evangelio, uno de los primeros evangelios que se escriben. El evangelio de Marcos es un evangelio sumamente importante, damas y caballeros, por un motivo, y el motivo es que Marcos está en Roma enseñándole a Roma, a los romanos, la realidad de lo que es el Mesías, el Señor, pero desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, miren ustedes eh, que, que Marcos presenta al Señor como el siervo que viene a sufrir por nosotros. Dicen los especialistas, siervo sufriente. La narrativa base de Marcos se basa en milagros, porque los romanos tenían esa forma de ver las cosas y eran, voy a decirlo feo para que me entiendan, creyenceros. Y entonces al ser creyenceros, ¿verdad? Al ser así, ellos veían las cosas
y darle el énfasis a los milagros, por decirlo de esta manera, los hacía demostrarles a ellos quién era Jesús. ¿Quiénes son la audiencia de Marcos? Los romanos. ¿Cuál es el propósito del libro de Marcos? Que Jesús es hijo de Dios. Cuando se utiliza esta expresión Jesús, hijo de Dios, en romanos, con romanos, y los romanos creían en Zeus y creían en los semidioses y creían en Prometeo y creían en el montón de cosas de su propia mitología, pues entonces estamos ante la realidad de algo que nos dice que para ellos escuchar que Jesús era hijo de Dios, por decirlo de una forma sencilla, eh, eh, era muy valioso, era muy importante. A ver, ¿qué tiene Marcos con relación a los demás? Que Marcos, el Evangelio de Marcos, solo vamos a encontrar un 7% de las cosas que no se encuentran en ningún otro lado. Es un evangelio pequeñito de 16 capítulos y que se omite un montón de información que, por ejemplo, Mateo sí la integra. Vean a Mateo. Mateo era considerado un perro recolector de impuestos y también el Señor lo llamó a ser apóstol. El libro de Mateo se escribe allá por el 75, entre el 75 y el 90 aproximadamente. ¿Qué trata de presentar Mateo? A Jesús, ¿cómo lo quiere presentar? Como el rey de los judíos, como el rey. ¿Cuál es la narrativa y cómo se basa la narrativa de Mateo? En el reino de Dios y la nueva enseñanza. Explicarle a los judíos cómo era que Jesús era quien era y por qué era el Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién era la población quién era la población meta? ¿Quiénes eran la audiencia de Mateo? Los judíos. Y claro, eh, era lo importante dejar claro en la narrativa de Mateo que Jesús es el Mesías. Y ahora aquí entramos a entender que un 42% del libro de Mateo son cosas que solo Mateo puede mencionarlas. Por eso es que ya vamos a ver un detalle con relación a este numerito que dice ahí, exclusividad temática. Marcos un 7%, Mateo un 42% y Lucas, quien es Lucas, médico y compañero de Pablo, lo hemos visto terminando el libro de los Hechos, más o menos se escribe el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 85-90 después de Cristo, y quiere presentar a Cristo, al Señor, como Salvador y misericordioso. Solamente en Lucas se encuentran las parábolas y eso lo hace ser un libro interesante por eso. ¿Quién es la audiencia, el destinatario? ¿A quién le escribieron el Evangelio de Lucas? Se lo escribieron a Teófilo, a los griegos, y por eso es que se dice que este Teófilo era un griego y que por alguna razón ese libro de Lucas está escrito para esta población. El mensaje de Lucas, propósito del mensaje, el Señor vino a salvar a todos. Juan. Juan es el último evangelio escrito. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es un pescador, se mantuvo en el círculo cercano de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. El libro se dice, el evangelio se dice que se escribe allá entre el año, para quitarme de ahí, entre el año del 80-95 después de Cristo. Hermanos, noten que en 50 años se escribió todo esto, en lo que hubiera, en pieles de camello, en pieles de vaca, en lo que hubiera. El papel aparece un poquillo más para adelante, como papel. Eh, ¿Cuál es la narrativa base de Juan? Atención, Juan se esmera de tapa a tapa por demostrar que Jesús es Dios, por demostrar que Jesús es Dios. ¿Quién es la audiencia de Juan? Todos, todo el mundo.
Por eso es que el Evangelio de Juan es el más popular y el que tratan de que sea un evangelio que sea común a todos. ¿Cuál es el propósito posible del libro? Que todos vamos a tener vida en el nombre de el Señor. Ahora, una característica importantísima del libro de Juan, muchachos y muchachas, el 92% de lo que hay en el libro de Juan es completamente nuevo. 92%, solo Juan lo registra. Y esto es importante porque Juan estaba ahí. Juan se cree que nace alrededor del año 6, o sea que era jovencito, muy jovencito, en todo este asunto. Lo que hace que de alguna forma, pues él tuviera muy fresco todo lo que estaba haciendo y las cosas como las vio y como las vivió, como testigo presencial de todo lo que estaba pasando. Entonces vean que en este cuadro que tenemos aquí, que es muy importante, lo importante no es que el cuadro, porque yo lo hice, no, lo importante es que podamos hacer una comparación y entendamos qué es lo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en mente? Muy importante, tenga en mente las fechas, porque aunque parezca muy tonto, cuando usted va a entender profecía bíblica en este momento, para entender profecía bíblica, este, estoy orando para ver si al terminar Romanos, tal vez podemos seguir o con el libro o con el libro de Corintios, o seguramente tal vez, si el Señor nos deja hacerlo, entrarle al libro de Apocalipsis. Lo que pasa, hermanos, es que Apocalipsis en culto es muy grosero, porque hay que hacerlo muy lento y eso nos puede llevar unos 2 o 2 años y medio por lo menos. Sin embargo, pues en algún momento lo vamos a hacer, porque en algún momento vamos a llegar al libro de Apocalipsis y es importante. Y lo importante tal vez es poderlo ver de esa forma. Y yo no digo que no podamos hacerlo, porque es cuestión de ir preparando los materiales y todo lo demás, pero sin embargo, es importante tener la base de lo que estamos hablando. Y usted no vea la Biblia como, no vea la Biblia, usted no la vea, mi amado hermano, como algo interplatanario, interplanetario, interextraño, rarísimo. Este, no lo vea como algo así místico, no, no. Aprenda a ver que el libro es un libro de fe, con una vastísima información histórica, pero que no necesariamente es un libro histórico. ¿Por qué? Porque es un libro de fe. Es un libro que lo que pretende no es llevar al pie de la letra muchas cosas, porque lo que está buscando simplemente es la salvación del ser humano en una unidad temática. Ok, entonces tenemos la base narrativa, cómo se presenta Jesús, 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 Jesús es Dios, me brinqué la S, este, Jesús es Dios. Noten que esta base narrativa nos hace, ¿qué significa eso, base narrativa? Bueno, que todo lo que se va a decir, la forma en que está escribiendo el evangelista, lo está escribiendo para seguir demostrando que Jesús es Dios, que, eh, que el rey es el rey de los judíos según Mateo, que es el Salvador misericordioso según Lucas, que es el siervo que sufre según Marcos. Vamos bien. Es muy importante que se consiga un cuadernito. Miren qué importante que es, porque algunas cosas que le llamen la atención, usted las va a tomar en cuenta. A ver, realmente el Evangelio de Juan no es sinóptico, sino los otros 3 evangelios son los sinópticos. ¿Qué significa sinóptico? Y los puse aquí para que cuando se topen con esa palabra no se asusten. Si quitan el sin, ¿qué ven? Óptico. ¿Lo ven? Óptico. ¿Qué significan evangelios sinópticos? Que hay que verlos juntos, que se complementan. Eso significa evangelio sinóptico. Evangelio sinóptico significa que hay que verlos juntos. ¿Y cuáles hay que verlos juntos? Ve, Mateo, Marcos y Lucas. Es muy importante que los podamos ver juntos porque ellos se complementan, porque Mateo, parece que Marcos, al escribir,
le aporta mucho material a Lucas y Lucas aporta mucho material a Mateo. Entonces, encontramos la narración de los diferentes eventos desde algunos ángulos diferentes, lo cual es interesante. Ahora, el libro, cuando usted agarra el libro de Marcos, usted trata de encontrar cuál es el objetivo del libro. Se trata de encontrar cuál es el objetivo del libro. Y bueno, uno dice, bueno, que el libro de Marcos, el objetivo es eh, el propósito posible. Jesús, hijo del, aquí, Jesús, hijo de Dios en contexto griego. Ay, me fue. Usted agarra el libro de Mateo, Jesús es el Mesías. Bueno, pero también puede hablar de esto, pero también se puede hablar de esto, bueno, también de esto, bueno, también de esto otro. Pero usted se va al libro de Lucas y usted ve que podemos encontrar que el propósito posible del libro son cuatro o cinco temas. Pero cuando usted se va al libro de Juan, Juan sí dice para qué escribe el libro. Ahora, yo me voy a rogar una terrible, voy a hacer algo muy terrible y es esto. El mismo libro de Juan dice para qué se escribió, pero lo dice de una manera en donde lo que hace es reafirmar lo que el Señor hace, está haciendo, y es, claro, sumamente bellísimo, Juan 20:31, y noten que Juan 20:31, 30 y 31, los discípulos vieron hacer, este es uno de los últimos versículos del libro de Juan, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. ¿Me están siguiendo? Pronto que para hacer un cambio aquí. Regalen el toquecito, un toquecito nada más. Que los tengo de frente, ahora sí. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, verso 31. Pero ojo, estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Vean que el Evangelio de Juan dice para qué se escribió. O sea, cuando usted le va a hablar a sus hijos, usted va a hablar con alguien, aquí está, parece mentira, pero los últimos versículos son los versículos que nos dicen cuál es el propósito del libro. Carlos está comiendo en clase, está comiendo con unas ganas que ya me dio hambre. Vean, yo cometí la imprudencia de tomar, además de este propósito, lo que el mismo Jesús dice en el capítulo 17, verso 24 del libro de Juan. Padre, quiero que lo que me diste, quiero que los que me diste estén conmigo, donde yo estoy. O sea, perdón, ¿dónde está la religión aquí? Evangélica, católica. Vean, el corazón de Jesús. ¿Cuál es? Lo que yo quiero es que yo, donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y dice, y entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Entonces, este es el propósito del Señor, es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y bien, hermanos, y ojalá usted me logre captar cuando yo digo esto. Dios no está tratando de meterlo a usted en ninguna religión. Dios está haciéndolo entender que usted es un ser espiritual. ¿No entendí? Dios no lo está metiendo a usted en ninguna religión.
Dios lo está haciendo entender que usted es un ser espiritual y que como ser espiritual usted no puede ver su vida sin el desarrollo real de su espíritu. Y algunos estamos bien pochotones, ya estamos, vamos a cumplir años, somos adultos, ya con una vida hecha en algún sentido, pero no hemos nacido espiritualmente, que fue lo que el Señor le explica a Nicodemo en Juan 3:3. Entonces, vean que este elemento de Juan 17:24, o sea, pregunta, cuando usted le pregunte, ¿para qué se escribió? ¿Para qué se escribió? Yo estoy atravesado, no me dicen nada. Ahí está. ¿Para qué se escribió el Evangelio de Juan? La respuesta que Juan da es Juan 20, capítulo, versículo 30, verso 31. Estas cosas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan lo que está diciendo aquí, el nombre del Señor es suficiente porque el nombre es el nombre de Dios. Es lo mismo. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. Yahvé salva. Eso significa Jesús. Ok. ¿Qué es lo que tiene el libro de Juan que es tan particularmente interesante? Bueno, que hay 7 señales, bueno, realmente 8, 7 señales u 8 señales de que Él es Dios. Y 7 veces dice el Señor, yo soy. A ver, ¿por qué es importante ese yo soy? Ahí quedé metido entre el cafetal y ahí en la pura calle. A ver, ¿por qué es importante ese yo soy? Porque es el nombre de Dios. ¿Y por qué es el nombre de Dios, Carlos Eduardo? Porque él se autonombró así o se llamó así cuando Moisés le dijo, ¿y de quién voy a hablar? Diles que yo soy el que soy. Y Jesús al hablar eso, le está diciendo a todo el mundo, yo soy. Entonces noten que esto que Carlos menciona, en la narrativa de Juan, él le da mucho énfasis. Y lo que es valiosísimo en la introducción del libro de Juan es que las señales tienen que ver con sus hechos como Dios aquí, ¿verdad? Y yo soy, tienen que ver con su condición como Dios. Ahora, por favor, asegúrese que usted entiende que Jesús es Dios. Asegúrese que usted lo entiende y usted lo cree, porque esa es la base de nuestra fe. O sea, nosotros no estamos creyendo en Jesús porque es creado Jesús es hijo de Dios, no, no, no. Hermanos, Jesús existe, Jesús, el Hijo existe antes de la encarnación y encarnó, Dios encarna como Jesús. Entonces es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que esto es fundamental. ¿Qué significa esto? Significa, vamos con las 7 señales que vamos a encontrar. Jesús convierte el agua en vino, sana al hijo de un oficial, sana un paralítico, alimenta a 5.000 personas, camina en el agua, sana a un ciego y lógicamente resucita a Lázaro. Y estas son, ahí lo repetí, pero camina en el agua y resucita a Lázaro.
Noten que estas 7 señales son las 7 señales importantes, 7 milagros, 7 señales, 7 cosas valiosas que vamos a encontrar en el libro de Juan a través de este peregrinaje que vamos a empezar el día de hoy. El libro de Juan, podríamos decir que se divide en 4 partes, 4 libros, cuatro apartados. El primero, el prólogo. Un prólogo es espectacularmente violento. O sea, Juan se va directamente a la espinilla y dice, Jesús es Dios, con todas las implicaciones que esto tiene, todas las implicaciones que esto puede significar. Juan afirma, Dios se encarna en Jesús y en el prólogo vamos a ver el llamado a los discípulos. Vamos a ver ese llamado a los discípulos. En el segundo libro, en el segundo apartado, que es el de las señales, ¿verdad? Encontramos las señales, encontramos algunos autores, más que todos los autores europeos, le llaman a esta segunda parte del libro que empieza exactamente en el capítulo 2 hasta el capítulo 12, lo llaman el apartado o el libro del poder, porque vamos a encontrar la demostración de su deidad como Dios. ¿Qué más? Tercer libro, el libro de gloria. El tercer apartado, que empieza en el capítulo 13 y termina en el 20, Jesús muestra su amor, conforta y cuida a sus discípulos, promete ayuda, ora por ellos y muere por ellos. La tercera parte, el tercer apartado del libro, a partir del capítulo 13, es sencillamente dramático. Ojalá lo podamos disfrutar como disfrutamos el libro de los Hechos de alguna manera. Y luego entramos a la cuarta fase o la cuarta parte del libro, que es lo que se llama el epílogo, la parte final, el resumen de alguna manera. Pero termina de una manera sumamente peculiar, muy interesante. Juan termina narrando la visita de Jesús después de resucitado en Juan 21, sumamente divertida. Es una de las escenas humorísticas de la Biblia, humorísticas. Y se van a dar cuenta por qué cuando Dios nos permite llegar ahí es una cosa divertida. Ustedes que no han pescado nada, ¿eh? ¿Cómo no han pescado nada? Y toda la noche ahí, y no son pescadores. Y entonces le dice Chucho a Pancho, pero yo creo que, mira, mira, yo creo que el que está hablando allá se parece al patrón. Y entonces no puede ser, sí, y entonces Pedro se tira, dice la palabra, que se pone la ropa y se tira al agua. Una serie de detalles valiosísimos que se dan. Jesús los alimenta en la playa, aparecieron unos panes y unos peces. Este cierre es espectacular, el cierre de Juan es bellísimo porque es un mensaje a la iglesia y es el pasaje famoso donde el Señor le dice a Juan, le dice a Pedro, Pedrito, ¿usted me quiere? Sí. Pedrito, ¿usted me quiere? Pues entonces póngase a hacer lo que usted me dijo que iba a hacer. Póngase a trabajar, alimenta, apacienta mis ovejas. Pedro es llamado por Jesús a apacentar a las ovejas. Eso es el, el cuarto libro de Juan. Es lo que vamos a ver que termina en el capítulo 21 de Juan, valiosísimo. Ojalá lo puedan, ojalá lo puedan leer, léanselos, leyéndose todo el libro, duran poquito. Es un libro que es muy ameno, es bellísimo. Y lo lindo es esto, la forma tan abierta de la narración, de la forma en que Juan lo plantea. A ver, aquí está algo que muy pocas veces se menciona. Juan escribe, Juan escribe. Eso lo hice yo con inteligencia artificial. Vea que estoy
Estoy carga, yo no ve que me quedó bonito el muñeco. Este, Juan tenía alrededor de 85 a 90 años cuando escribe el Evangelio. O sea, estaba anciano. O sea, que Juan tuvo mucha noción de todo lo que había pasado con Pablo en diferentes cosas y la forma en que escribe es muy pastoral. Este viejillo que está en pantalla es Tito Flavio Domiciano. ¿Quién es Tito Flavio Domiciano? Tito Flavio Domiciano es el hijo de Tito Flavio Vespasiano. Pero Tito Flavio Vespasiano y Tito Flavio, padre e hijos, eran los reyes, eran quienes estaban gobernando. Y este era el hermano feo, el patito feo de la familia. A la muerte del general Tito Flavio, ¿verdad? Asume el hermano muere y finalmente este señor que está en pantalla es Domiciano, es el emperador que le toca mandar a Juan al exilio a la isla de Patmos. Y ese exilio es donde se escribe el libro de Apocalipsis, es donde se dice que de alguna manera ya había parte de, del libro de Juan adelantado. Eh, por ejemplo, hay una discusión entre los teólogos europeos y los teólogos sajones, ingleses, los anglosajones. Hay una discusión entre el hecho de decir que el último libro no fue Apocalipsis, que fue Primera de Juan, este, por la forma en que perdón, en que Juan lo escribe, pero eso son cosas de ellos que, como les digo, es importante que si en algún momento leen eso, pues sepan que es una discusión que la gente tiene. Juan muere por causas naturales. Eh, Dice la tradición que lo echaron en una olla de aceite y que sobrevivió, pero realmente él muere por causas naturales y no por martirio, por viejito. Y lo importante de este Evangelio de Juan, damas y caballeros, tiene que ver con que el Evangelio en su contexto se debe a la proliferación que había ya de herejías, mezclas extrañas. eh, ya entrábamos al segundo siglo, siglo II, contando exactamente los 100 años, siglo II, este, estaban los discípulos de los apóstoles. Pareciera ser que quedaban las iglesias que estaban en Asia Menor, que son las iglesias de Apocalipsis, más otras iglesias que no se mencionan ahí. Pero es muy importante que tengamos claro que algunas cosas que se mencionan en el libro de Apocalipsis se refieren a este señor Tito Flavio Domiciano. Muy importante porque, pues, él hace mención de algunas cosas con relación a este emperador. Y además, sucede que este emperador eh, es el emperador que está al mando después de la caída de Jerusalén en el año 70. Ya Jerusalén está destruido, el templo está destruido, aquello es una revuelta pavorosa. Este es el emperador que asume, pero él era el patito feo de la familia, el papá lo veía como tonto, el hermano lo veía como inútil, y entonces este amigo le dio la idea de decir que él era Dios y se declara Dios, y por esa razón es que de alguna manera es muy importante poder explorar un poquito el tema de quién es este emperador, de qué pasó en este contexto, cómo era tan necesario el Evangelio y que hacer que el Evangelio se escribiera en el contexto, pero también nos une con el libro, el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Don, don, don Domiciano, Tito Flavio Domiciano, él quería ser adorado como Dios, se hacía turno solo, hacía festivales, ¿verdad? Y él fue el primero que se declara Dominus et Deus, que eso es Señor y Dios. Él se declara a sí mismo Señor y Dios. Cuando la Biblia hace referencia muchas veces a algunas expresiones de este tipo, se está refiriendo generalmente, por lo general, a un emperador romano.
Se volvió tan enfermo de sí mismo que hasta la doñita Domicia Longina, que era la esposa de don Dominus, de don Domiciano, confabuló con otra gente para poderlo matar y así fue que falleció, porque estaba enfermísimo del mismo. Entonces, eh, qué hacía este viejillo? Este viejillo, Domiciano, tenía cosas muy buenas. Por ejemplo, mejora la moneda, mejora la condición económica del pueblo romano, mejorando la moneda. Fortalece las fronteras. Era, era muy autoritario, pero muy excelente administrador. Hizo templos, estadios y arcos que están hasta el día de hoy. De hecho, esto que está aquí es el famoso arco de Tit, que está en Roma. Ahí lo arreglé un poco con inteligencia artificial, este, y quedó así como futurista, pero vean que es exactamente el mismo, es lo que se le ocurrió a este loco estar haciendo. Entonces, hermanos, eh, esto nos tiene que tener en un contexto y una realidad que nos ubique con respecto al hecho de que en ningún momento, escúchenme por favor, en ningún momento fue el deseo del corazón del Espíritu Santo de que nosotros nos metiéramos en una religión. Cuando se habla de religión, se habla de algo paralelo, de algo que le va dando a uno como una instruccióncita. Pórtese bien, Mainito, pórtese bien, querida. Manuelito, no diga malas palabras, sea buena gente, ayude a los pobres. No, no, eso no es. O sea, en todo el contexto que las cosas están dando, de hecho, Domiciano, se dice que Domiciano fue el emperador que inicia la segunda persecución, porque estaba loco. Y entonces le dio por la cacería a los cristianos, pero también hay una discusión que a él no le toca, que a él no le toca. Sin embargo, pues es evidente ¿por qué? Porque al mandar a Juan a Patmos, pues es evidente que más bien tuvo misericordia de Juan. Claro, fue Dios que no dejó que lo mataran, evidentemente. Pero nosotros tenemos que tener claro que estamos en un contexto donde una cultura milenaria que se llamaba la cultura hebrea, judía, en ese tiempo ya judía, esa cultura milenaria ya se había desintegrado. Dios los esparció, Dios empezó a no darles la oportunidad de que ellos tuvieran ya más sentirse los dueños de nada. Pablo les dice en el libro de Romanos, ustedes que tenían las promesas, la ley, las manifestaciones y todo, no les importó nada de qué vamos a hacer. Entonces, lo maravilloso de Juan, lo lindo de Juan, lo chiva de Juan, es que Juan nos introduce a lo que legítimamente el corazón de Dios quiso enseñarnos a todos y poder ver a Dios como la realidad de nuestra vida para poder funcionar con todo y no seguir viendo que la religión es una cosa donde me hace más bueno y más buena gente, más simpático, menos peleón y no. O sea, que nos da nos da la oportunidad de poder ver al Señor realmente, pues, preocupado por no solo nuestra salvación, sino que nuestra salvación descanse y nuestra fe descanse sobre argumentos sólidos basados en su palabra y, y muy valiosos. Del Evangelio de Juan, tenemos alrededor de 150 manuscritos, muy cercanos al original, sumamente cercanos. Creo que andan por el año 200 y pico. De la Ilíada y la Odisea hay como 10 o 15. De otros documentos súper importantes, que supuestamente son sumamente, hay 8, 12, pero del Evangelio de Juan hay bastante material. Y al referirme en material, me refiero a que del original, las copias que hay son muchas. Entonces estamos ante algo que fidedignamente podemos verlo como lo que es
Y lo que el Señor nos está tratando de mostrar es que no quiere que nosotros nos involucremos con esta forma de ver las cosas y esta forma de ver la vida. Sumamente, sumamente superficial. El diablo ha sido muy astuto, muy inteligente. Mientras mucha gente se ha puesto a reprender al diablo y a sacar chamucos y a hacer feo y a ver el diablo como una fuerza maligna, rara, que de hecho lo es, el diablo se ha dedicado estratégicamente a hacerle creer a las personas que la religión los ayuda a ser buenos. Había hasta un dicho que decía que el diablo, tras de todo, te paga llevándote al infierno, ahora, porque es cierto. En el momento en que la persona piensa que ya está bien, que no necesita al Señor, no necesita su palabra, no necesita lo de Dios, ya se autojustifica. Y Satanás se encargó de que por siglos la gente creyera exactamente eso. La gente creyera que somos buenos, que todos somos buenos, que hemos cumplido ya y que a Dios es como echarle la Virgen al volcán. Si le echan la Virgen al volcán, la ira de Dios se aplaca.